A continuación, iniciaremos con la presentación del Índice del Derecho a la Educación, IDE, la herramienta con la que buscamos dar a conocer en Colombia los elementos para hacerle seguimiento a este cumplimiento del derecho. Para eso nos acompaña Andrés Casas, coordinador de la Alianza Educación Compromiso de Todos, quien nos contará en qué consiste el índice, cómo fue elaborado y qué resultados arrojó la primera medición. Andrés. Podríamos apagar un momentico esta luz. Creo que ahora sí podríamos utilizar las funcionalidades del cinédromo. Me ayudas acá. Ok. Bueno, buenos días para todos y todas. Quiero primero agradecer a los directores y directoras de todas las organizaciones que conforman esta Alianza de Educación Compromiso de Todos, que desde hace 16 años viene trabajando en temas de educación, en principio tratando de posicionar el tema educativo dentro de la agenda pública y más recientemente desde hace un par de años para avanzar. Ok, creo que me toca subir un poquito. Queremos compartir con ustedes los resultados de este índice desarrollando la siguiente agenda. Primero, un pequeño resumen de por qué estamos haciendo este ejercicio, el marco conceptual que lo sustenta, los resultados del índice y finalmente algunos usos y proyección. Quisiera también, tal vez olvidé mencionar, aquí detrás de todo este proceso de construcción ha estado la Universidad de los Andes, creo que por aquí está Arturo y Hernando Bayona, quienes vinieron desde hace un año casi, como analizando diferentes opciones metodológicas en torno a la construcción de este índice, y bueno, creo que tenemos un resultado muy interesante para compartir con ustedes. Bueno, el primer punto es lo que les comentaba hace un momento. El objetivo misional de la Alianza es promover la garantía del derecho a la educación. Y lo primero es preguntarnos qué se entiende por este derecho y cómo medirlo. Y para dar esta respuesta, la Alianza ha venido desarrollando durante bastante tiempo un desarrollo conceptual y un desarrollo metodológico. En lo conceptual, entender el derecho a la educación como un derecho humano intrínseco, pero también como un derecho humano que uno habitualmente escucha como un derecho humano multiplicador o un derecho humano de empoderamiento para la realización y la materialización de otros derechos. Entonces, detrás de esto la Alianza ha venido conceptualizando durante bastante tiempo. Igualmente en lo metodológico, y es un punto importante, en torno a la información, hasta qué punto íbamos a desagregar la información del índice, a nivel nacional, a nivel de departamentos, de ciudades, de entidades territoriales certificadas, qué periodo de estudio iba a contemplar el índice, y obviamente el periodo de estudio tiene que ver con la información que fuera comparable para garantizar pues que también tuviéramos un punto de comparación. Otro punto importante y sobre el cual hemos recibido varias observaciones, UNICEF ha insistido mucho en este tema, y es cuál es el valor agregado de contar con un indicador compuesto, con un índice compuesto respecto a tener indicadores simples. La doctora Ángela hace un momento comentaba el esfuerzo que ha hecho el país por construir un índice de pobreza multidimensional, por ejemplo, para capturar diferentes dimensiones de lo que significa la calidad de vida, por ejemplo, y pobreza. Entonces, aquí detrás de esto hay una reflexión también importante sobre este tema. Y finalmente, un punto metodológico que es muy importante es el tema de la agregación y la ponderación. Nosotros, en el índice que vamos a compartir ahora, la alternativa a la que llegamos fue después de haber explorado hace mucho tiempo diferentes técnicas de estimación, y a veces cuando uno mira técnicas de estimación versus facilidades de comunicación y de transmisión de la información y del mensaje, ve que hay técnicas de pronto muy robustas, pero que al final uno termina con una información que no sabe cómo interpretarla o no sabe cuantificar avances y demás.
Es el típico caso, por ejemplo, de la metodología de componentes principales, cuyos uno puede meter aquí todos estos indicadores y variables a ver cómo se comportan, pero al final esas ponderaciones que arrojan estas metodologías no son interpretables. Y en últimas, necesitamos una herramienta que podamos comunicar muy fácilmente. Eso tiene que ver con temas que vamos a mostrar a continuación. Bueno, con respecto al marco conceptual, pues dos tipos de aproximaciones respecto a la educación. La educación como un medio, un carácter instrumental, la educación para aumentar niveles de productividad, aumentar el desarrollo económico de un país, pero hay otra visión que es la educación como construcción de capacidades, como permitir a las personas que tengan mayores libertades, lo que el Premio Nobel de Economía Amartya Sen llama como capacidad de agencia, y esta concepción de la educación creemos que está muy bien definida, muy bien acogida por la declaración que hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, cuando se adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 13 del pacto, y si ustedes se dan cuenta tiene que ver mucho con esta definición, define objetivos y propósitos de la educación. Y en cuanto a objetivos, le asigna a la educación el objetivo de desarrollo de la personalidad, sentido de dignidad, respeto por los derechos humanos, y en propósitos habla de una participación efectiva en la sociedad, favorecer la comprensión y la tolerancia. Entonces, es como el marco conceptual en el cual nos estamos moviendo. Si bien este pacto internacional que Colombia ratificó 2 años después, en 1968, nosotros ratificamos este pacto, no define un listado de indicadores, no lo hace, pero hay en 1999, una observación general del comité que se creó para hacer seguimiento a este pacto, dio una serie de elementos y una serie de recomendaciones para hacer seguimiento a las obligaciones establecidas, que es lo que vamos a ver enseguida. Sé que estas dimensiones y estos conceptos en el comité que hemos tenido de seguimiento siempre ha surgido cómo podemos comunicar mejor el significado de cada uno de esos atributos. Pero en últimas lo que significa es, hay 4 atributos o 4 características que debe tener la educación en todas sus formas y niveles. Un atributo de disponibilidad, uno de accesibilidad, de adaptabilidad y de aceptabilidad. Y cada uno tiene una definición que quiero que comprendamos en este momento. La disponibilidad es referida a la cantidad de instituciones y programas. Muy en el enfoque de lo que comentaba la doctora Ángela ahorita, de cómo garantizamos que haya infraestructura adecuada, el perfil de los docentes, que haya cupos, etcétera, como ese tema de oferta y disponibilidad. Incluido también dotaciones y servicios, materiales de enseñanza. Entonces, una oferta disponible. El segundo término es que esa oferta que está disponible pueda ser accesible, que las personas puedan acceder sin ningún tipo de discriminación, ni en temas de sexo, de raza, etcétera, ni tampoco ningún tipo de discriminación en términos materiales, físicos, de acceso a la institución educativa, de que las escuelas, los colegios no queden muy lejos de donde viven los estudiantes, y tampoco en términos económicos. Y en este sentido, el comité habla de la necesidad de implementar la gratuidad de la educación y que progresivamente la educación sea gratuita en los otros niveles de formación y haya un acceso con base en el mérito. Entonces, una oferta disponible, que esa oferta no tenga ningún tipo de discriminación. La tercera característica es que esa educación sea adaptable. Y tiene mucho que ver con lo que el país venimos manejando hace un tiempo sobre el significado de una educación relevante. Relevante desde el punto de vista social e individual. Una educación que responda a los intereses y expectativas de los estudiantes y de la sociedad y no al revés. Y esta adaptabilidad, en últimas, como vamos a ver a continuación, se operacionaliza mucho en términos de la permanencia. O sea, una educación que no tiene este atributo conduce a que los muchachos deserten del sistema, no permanezcan,
etcétera. Y finalmente, un atributo que el comité denomina como el fondo y forma de la educación, y es aceptabilidad. Y es, tal vez no es que sea aceptable por lo mínimo, sino que todos sepamos que cumple unos estándares mínimos de calidad, que aseguremos que esa educación, todos le pongamos el sello, que es una educación aceptable en términos de garantía y aseguramiento de la calidad. Entonces, si bien son términos, para nosotros en la jerga común del sector es más fácil que hablemos de cobertura, calidad, pertinencia, eficiencia. Esto impone también un reto muy importante en temas de medición, porque como van a ver, las fronteras entre estas dos categorías son a veces un poco borrosas. Muchas veces los docentes por nivel de formación en algunos estudios están acá en esta categoría, pero también tiene que ver con aceptabilidad y con condiciones de calidad. Entonces, este es un concepto muy importante, no solo en términos de medición, sino lo más importante es un tema de lo que significa el cumplimiento del derecho a la educación. No podemos asegurar cupos si esos cupos están muy lejos de donde viven los muchachos. No podemos asegurar un cupo ubicado en una zona con alta concentración de población de minorías étnicas y verdaderamente no cumple con unos currículos y con unas características adaptables a esos tipos de población. Queríamos refinar aquí 4 antecedentes que nos parece importante.
y protegidas por los estados, fundamental. Y que estas 4 dimensiones, si bien no son obligatorias y vinculantes para los países, la Corte dice que las utiliza en adelante sus sentencias para determinar el alcance y contenido de los derechos constitucionales. Entonces, está por acá la Constitución, nuestra ley general, etcétera, y todo lo que está allí planteado, cualquier tutela en favor para proteger los derechos, la óptica con lo que hace la Corte es a partir de estas dimensiones que se definieron ya en 1999. Bueno, la construcción del índice. Entonces, son 5 pasos en los que utilizamos para la construcción del IDE. Primero, que es un tema muy relevante, y es cómo seleccionamos los indicadores para cada una de las dimensiones. Segundo, pues calcular los indicadores. Tercero, identificar el tipo de identificación del tipo de indicador y la estandarización. Ahorita les cuento un poco sobre el tema. En el sitio web de la Alianza va a estar disponible para todos ustedes un documento técnico que explica cómo se construyó, y pues no vale la pena que entremos en detalle acá, pero está toda la información. Posteriormente utilizamos un promedio aritmético de indicadores por dimensión, y posteriormente un promedio aritmético de dimensiones. Nuevamente, y vuelve al primer tema, la primera diapositiva es la metodología que escogimos en la Alianza porque creemos que es la más fácil de comunicar e interpretar sus resultados. Bueno, aquí creo que esta no se lee mucho, pero escogimos en total 62 indicadores, y lo que ustedes ven acá es cómo está esa clasificación por cada una de las dimensiones. 10 indicadores en disponibilidad, ahí escogimos temas de oferta, atributos de la oferta, porcentaje de estudiantes, porcentaje de la matrícula en jornada completa, porcentaje de docentes por tipo de formación, relaciones alumno-docente y tasas de cobertura. Siguiendo con la lógica que les comentaba hace un momento, de la siguiente dimensión que dice que ninguno de estos atributos de disponibilidad debe tener un acceso discriminatorio, lo que hay en las dimensiones de accesibilidad, los indicadores de la dimensión de accesibilidad, son desagregaciones de estos indicadores, ya sea por zona, por sexo. Tenemos adicionalmente en esta dimensión las tasas de extraedad, que creemos que cuando un muchacho se retrasa o entra tarde al sistema, de alguna forma es porque este atributo no pudo acceder en el momento y en la hora oportuna. Tenemos unos indicadores de adaptabilidad, tenemos 12 indicadores de adaptabilidad. En adaptabilidad, entonces, a partir de la información que recopila el Ministerio, ahorita les cuento ya las fuentes, construimos el porcentaje de estudiantes que no estudió durante la vigencia anterior o que no culminó sus estudios, y adicionalmente tenemos unos indicadores que los utilizamos como una proxy de la atención de poblaciones vulnerables y de minorías étnicas. Calculamos la matrícula que por sede existía de minorías étnicas, población en situación de discapacidad o población víctima del conflicto, y tratamos de ver la matrícula que existía por institución. Entonces, una institución que tuviera por lo menos un estudiante matriculado de alguna de estas poblaciones estaba de alguna forma garantizando una proxy de la atención a este tipo de poblaciones. Y otro indicador que nos pareció muy interesante es mirar el porcentaje de sedes que tenía los 3 tipos de matrículas en sus instituciones, como un indicador nuevamente de adaptabilidad, que tanto esta educación responde a las características particulares. Y en aceptabilidad utilizamos únicamente indicadores de resultado en prueba saber. Y aquí el camino por recorrer y por enriquecer esta dimensión es muchísimo. Lo que comentábamos ahorita en los discursos iniciales de la percepción y la opinión de los padres de familia, de los niños en relación con la educación que están recibiendo, todo lo que está haciendo el país en los cómo vamos, de esas encuestas de percepción, es utilizar bajo este enfoque y medir mucho mejor lo que es el significado del derecho desde esta perspectiva de aceptabilidad. Nuestro indicador se concentra en educación básica y media,
es nuevamente un llamado de alerta para ustedes. Estamos en básica y media. En algunos casos los indicadores van desde grado 0 hasta grado 11, en otros desde primero hasta 11, dependiendo del tipo de indicador. Bueno, aquí les muestro brevemente toda esta información. Como les dije, está disponible ya en el sitio web de la Alianza. En disponibilidad tenemos aquí los 10 indicadores que escogimos. Tenemos coberturas, la cobertura de la población de 5 a 15 años. Constitucionalmente está establecido que la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad y que cubre el grado de preescolar y 9 grados de educación básica. Entonces nuestra meta es mirar, es tan solo un ejemplo, qué tan lejos estamos del 100%. Entonces, en este indicador, por ejemplo, estamos a 10 puntos de garantizar ese mandato constitucional. En el grado 0, la cobertura está alrededor del 60%, en primaria estamos en el 87%, en secundaria en el 70% y en media cercanos al 40%. Entonces, es nuevamente un llamado de atención sobre, si ustedes comparan esto con el 100%, que es la garantía integral, tenemos un trecho todavía por avanzar en temas de disponibilidad. En relación alumno-docente, tanto urbana como rural, estamos disminuyendo, lo cual desde esta perspectiva es favorable, estamos reduciendo esa relación alumno-docente. En formación tenemos alrededor del, qué pena que no alcanzo a leer bien ahí, 87%, 88%, y en formación de docentes de aula con posgrado estamos por debajo del 30%. Otro indicador que incluimos en esta dimensión es el porcentaje de la matrícula que está en jornada completa. Y estamos, en los 2 años estamos en el 19%. Entonces, bueno, son los primeros datos que queríamos compartir con ustedes respecto a esta dimensión. En la segunda dimensión de accesibilidad, únicamente están los datos de 2013 porque no encontramos allí, en esta dimensión, variaciones significativas entre años. Cuando uno desagrega esta cobertura de 5 a 15 años por sexo, pues no hay mayores diferencias. Habitualmente, ustedes saben que la cobertura de las mujeres es un poco mayor. En tasas de extraedad tardía, este indicador, por ejemplo, en primaria, lo estamos calculando como lo está sugiriendo el Ministerio, como 2 años por encima del nivel ideal para cursarlo. Primaria es la edad ideal para cursarlo es 6 a 10, entonces lo estamos calculando las personas que están matriculadas en primaria y que tienen 12 o más años, las personas que están en básica secundaria y que tienen 16 o más años, y las que están en media y tienen 18 o más años. Por ejemplo, este indicador del 10% nos muestra que el 10% de la matrícula de media son o corresponde a muchachos que tienen más de 18 años. Desagregamos estas tasas de extraedad por sector oficial urbano, sector oficial rural y sector no oficial, y pues hay brechas considerables de los indicadores dependiendo del sector y de la zona. Hay un alto porcentaje de extraedad en las zonas rurales. Estos indicadores de docentes también los desagregamos por zona, mientras que en la zona urbana el 93% de los docentes de aula tiene educación superior, en las zonas rurales estamos llegando al 80%, en posgrado estamos en una relación de 31% de docentes de aula con posgrado versus el 18%, y por sector, pues esto sí es lo que ustedes saben, habitualmente en el sector no oficial es más común encontrar jornadas completas que lo que está, que el 11% que tenemos en el sector oficial. Un indicador importante que nos pareció muy importante fue conocer el porcentaje de estudiantes que vive en zonas rurales, pero que estudia en colegios urbanos. Entonces encontramos con la información del Ministerio, toda esta es información de registros administrativos del Ministerio de Educación. Encontramos que el 23%, 1 de cada 4 muchachos que vive en zonas rurales, estudia en colegios ubicados en zonas urbanas. Perdón. En adaptabilidad, les comentamos que teníamos indicadores asociados a permanencia o a posibilidades de estudio. En realidad los indicadores son
bajos. El porcentaje de estudiantes que no estudió la vigencia anterior en 2012 fue del 1.7% y bajó al 1.4% en la zona, del total. En las zonas urbanas disminuyó este indicador y un tema es escoger qué tipo de indicadores para medir permanencia. Entonces escogimos un indicador que de alguna forma nos medía qué porcentaje de estudiantes no había culminado estudios durante la vigencia anterior por diferentes motivos, ya sea porque se hubiera trasladado, desertado, etcétera. Y encontramos que alrededor del 3.1 hubo un aumento de los estudiantes que no culminaron sus estudios durante la vigencia anterior. En poblaciones vulnerables, en ese indicador que les comentaba anteriormente, alrededor del 70% de las sedes oficiales tienen al menos una persona matriculada de algún tipo de población. Los 3 tipos de poblaciones son alrededor del 13% y aumentamos un poco en este indicador respecto en 2013. Finalmente, en la dimensión de aceptabilidad tenemos 2 tipos de indicadores: saber quinto y noveno por niveles de desempeño y saber 11 por categorías de rendimiento. En saber quinto y noveno aprovechamos esta escala que definió el ICFES para definir nuestros indicadores. El ICFES definió que nivel insuficiente es personas que no superan las preguntas de menor complejidad, pasamos por un nivel mínimo y llegamos a un nivel satisfactorio. Y en el nivel satisfactorio están las personas que tienen un desempeño adecuado. Este es el nivel esperado que todos deberíamos alcanzar. Para efectos de la construcción del indicador, lo que hicimos fue sumar estos 2 porcentajes de las personas que estaban ubicadas acá, en satisfactorio y avanzado, y mirar cuántos teníamos acá en nivel insuficiente. Aquí en matemáticas quinto grado, por ejemplo, ustedes ven los porcentajes que se ubican en este primer nivel de desempeño, alrededor del 30%, y un porcentaje similar de estudiantes que alcanzan este nivel satisfactorio. En términos nuevamente del índice, uno esperaría que esto fuera el 0, que no haya estudiantes que estén acá, y que los estudiantes que estuvieran en estos 2 niveles, sumados esos porcentajes, fueran el 100%. Entonces, esto ya nos brinda una imagen del tipo de información que tenemos. Aquí 3 indicadores donde observamos reducciones. Hubo una reducción en matemáticas noveno grado en el porcentaje de estudiantes del nivel socioeconómico alto. Desagregamos esta información también por sector y zona y por nivel socioeconómico. El porcentaje de estudiantes en lenguaje que tiene nivel insuficiente aumentó de 14 a 17 y disminuyó un poco, unos puntos, el porcentaje de noveno que está en el nivel esperado. Finalmente, en saber 11, miramos el porcentaje de sedes ubicadas en 3 categorías, en categorías muy inferior, inferior o bajo, y hubo un leve aumento en el porcentaje de sedes. Pasamos en el total del 22.4% al 23.5%, y en el sector oficial del 28.1 al 28.9%. Entonces este fue el segundo paso. O sea, primer paso, identificamos los indicadores; segundo paso, los calculamos; y el tercer paso fue identificamos el tipo de indicador y realizamos un proceso de estandarización. Tenemos 2 tipos de indicadores. De este total de 62, tenemos 38 indicadores que llamamos directos o positivos, no sé cuál sería el mejor concepto, pero son indicadores que a mayor valor hay un mayor cumplimiento del derecho, ¿sí? Y hay 24 indicadores indirectos, inversos, negativos, que significa que un menor valor es un mayor cumplimiento del derecho. Un ejemplo de indicadores directos son tasas de cobertura, porcentaje de docentes con educación superior, porcentaje de estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado, 100%, esperábamos en estos que sea el 100%. El valor esperado en este tipo de indicadores es el 100%, y cualquier valor superior para efectos de la herramienta. Por ejemplo, ustedes saben que por proyecciones de población y demás hay casos donde puede que esos indicadores sean superiores al 100%. Lo que hicimos fue truncarlos al 100% para que nuestro indicador fuera consistente. Estos indicadores entonces entraban al cálculo del índice según su valor. Y hay otro tipo de indicadores que llamamos indicadores inversos, negativos, decrecientes. Tasas de extraña tardía. El objetivo a unos años es que no haya estudiantes, que sea 0 el porcentaje de estudiantes en condiciones de extraedad, que no haya estudiantes que no estudien,
que no haya estudiantes en ese nivel bajo de desempeño. Entonces nuestro valor esperado en estos indicadores inversos es 0, y lo que hicimos fue, con la Universidad de los Andes, fue definir una fórmula para llevar estos indicadores inversos a una escala de este tipo de indicadores y que pues tuviéramos en toda la herramienta el mismo tipo de interpretación. Eso fue sencillamente lo que se hizo. Al final, para obtener el valor de la dimensión de disponibilidad, simplemente hacemos un promedio de los diferentes indicadores de accesibilidad, un promedio de los indicadores, promedio de los indicadores de adaptabilidad, un promedio, y el quinto paso simplemente fue calcular un promedio de estas 4 dimensiones para obtener nuestro índice del derecho a la educación. Estos fueron los 5 pasos de la metodología que se implementó. Cuarto punto, los resultados del índice. Para el 2012, el valor total del índice del derecho a la educación fue del 55%, 2012. En el 2013 es del 54.3%. Estos datos, un mensaje importante de estos datos es más que evaluar una política pública sectorial, etcétera. Nosotros creemos que con esta herramienta lo que queremos es que esta información se constituya en una línea de base y ver cómo vamos avanzando progresivamente hacia esa meta que establezcamos como país. Hay un punto importante y es, estamos a 46 puntos de la garantía integral bajo esta herramienta que estamos proponiendo. Y un tema que muchas veces en el análisis estadístico uno se pregunta es, bueno, ¿esta reducción es significativa o no? Y uno a veces cuando mira temas estadísticos se preocupa mucho por esto, pero la invitación es que desde la perspectiva del derecho, a partir de esta línea de base que construyamos, que tenemos un instrumento, pues que en adelante no tengamos reducciones y que acudiendo a un principio de progresividad y de que no vamos a caer, sigamos avanzando hacia unas metas concretas. Aquí están el comportamiento. Ustedes ven 2012 el valor de cada una de las dimensiones. El valor de la dimensión de disponibilidad se mantuvo constante, pues se mantuvo estable. En accesibilidad hubo una reducción de menos 0.2, en adaptabilidad de menos 1.1 y en aceptabilidad de menos 1.4. Esta reducción de adaptabilidad se explica por ese aumento que les mostré hace un momento del porcentaje de estudiantes que no culminaban sus estudios, y en aceptabilidad por esos aumentos que hubo en los estudiantes que estaban en el nivel insuficiente y esas reducciones que hubo en los estudiantes que alcanzaban los niveles esperados. Son los 2 factores que explican este comportamiento, que es lo que ustedes ven aquí. En aceptabilidad, que explica los resultados de estudiantes de mayor nivel socioeconómico en matemáticas, disminuyó, si ustedes recuerdan, de 55 a 45%. Los resultados en lenguaje de noveno y en pensamiento ciudadano, allí aumentó el porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente. En adaptabilidad aumentó el porcentaje de estudiantes que no culminan sus estudios, y en disponibilidad y accesibilidad, cuando uno entra en el detalle, lo que observa es que hubo una compensación entre los indicadores. En algunos, esa reducción que vimos en las tasas de cobertura, en algunos casos, pues se compensa con esa reducción que hubo en las relaciones alumno-docente o en unos mejores valores de los indicadores. Bueno, nosotros queríamos con esto llamar la atención que unos estamos más cerca y otros más lejos de la garantía integral del derecho a la educación. Hace un par de semanas el profesor Cajao escribió una columna en El Tiempo sobre los resultados Saber 11 y sobre el tipo sobre el cuidado que uno debe tener cuando analiza este tipo de información. Entonces nos pareció importante porque más que decir que aquí en el IDE hay una entidad territorial que tiene el 22%, que es Uribia, y hay una entidad territorial que aquí tiene el máximo, que es Sabaneta, es importante reconocer que mientras que Uribia tiene el 93% de ruralidad, Sabaneta únicamente tiene el 20%, y que el índice de pobreza de un departamento como La Guajira supera el 50 y pico %, y un índice de pobreza como Antioquia está por debajo del 30%. Entonces, es una invitación a utilizar esta información no tanto para construir ese tipo de ordenamiento, sino para saber que todos, aún los que estamos acá, los que están acá, tienen una distancia para cumplir esa garantía integral del derecho. Que tenemos unos retos importantes acá,
porque hay una distancia muy importante. Por ejemplo, aquí hay una entidad territorial que tuvo el 4% en aceptabilidad. Entonces ahí hay unos retos muy importantes, principalmente en esta distancia. Lo que ustedes ven aquí en este indicador es la diferencia entre los valores máximos y mínimos. Entonces, esa desviación o ese rango está entre los 49 puntos y los 68 puntos. Entonces aquí uno dice miércoles, aquí hay, si bien hemos avanzado en la superación de brechas, todavía tenemos mucho trecho por recorrer para mirar hacia dónde vamos a llegar con este índice. Escogimos algunas entidades territoriales al azar para mostrarles el tipo de información. Tenemos unos departamentos, por ejemplo, como Amazonas. Aquí están los colores de este semáforo. Están identificados en un tono más oscuro las entidades territoriales que están a una mayor distancia, en un tono intermedio, una distancia intermedia, y en un tono más claro a menor distancia. Por ejemplo, Amazonas está junto con Caquetá en una mayor distancia del cumplimiento del derecho. Aquí vemos, por ejemplo, que Sabaneta está junto con Sogamoso, por ejemplo, en esta distancia, en una menor distancia. Ya hay departamentos como Atlántico, que aumentaron el porcentaje del índice y pasaron de una mayor distancia a una distancia intermedia, y otras, bueno, aquí lo que ustedes ven es, lo importante es que esta información que está acá, está explicada aquí a nivel de dimensión. ¿Qué explica, por ejemplo, que Amazonas haya avanzado en el cumplimiento del índice? Por acá tuvo muchos avances. Este semáforo lo que indica es un color claro, es un avance sustancial, y nos vamos hasta un tono más oscuro, que es una disminución sustancial. Por ejemplo, Amazonas tuvo unos avances sustanciales en estas tres dimensiones. Caquetá, por ejemplo, tuvo una reducción significativa importante en adaptabilidad. Sabaneta, por ejemplo, a pesar de que está en la parte alta de la distribución, tuvo algunas reducciones en disponibilidad. Aquí en aceptabilidad todavía tiene algunos retos. En accesibilidad tampoco es que haya crecido mucho. Sogamoso, en aceptabilidad, en la última dimensión, tuvo también reducciones. A pesar de Sogamoso estar por acá, en la parte alta de la tabla, es un llamado de alerta de qué pasa con esta dimensión. Entonces, es una información que no solo nos permite ver cómo está la situación de las entidades territoriales, sino ver la explicación de esos comportamientos. El plegable que ustedes recibieron a la llegada al evento, lo que ustedes encuentran es en el centro del plegable, apenas lo abren, es el significado de cada una de las dimensiones y cómo las operacionalizamos, ¿cierto? Es como el significado de ello. En la parte interna es todos los datos del índice a nivel nacional y desagregado por las 94 entidades territoriales certificadas, mostrando el valor del índice 2012, el valor del índice 2013 y la variación, bajo esa lógica que ustedes acabaron de ver para esas entidades territoriales. Y cuando despliegan y abren las caras del plegable, van a encontrar cómo están las entidades territoriales en accesibilidad, en disponibilidad, en adaptabilidad y en aceptabilidad. Cada una de las entidades, además del valor, ustedes van a encontrar este semáforo, que nos va a permitir ver qué tan distantes estamos del 100%, y no solo esa distancia, sino también ver el cambio entre años. Entonces, fue un reto, y de verdad que aprovecho para felicitar a las personas que nos acompañaron en este diseño, porque inicialmente cuando veíamos el listado de las 94 entidades por 3 datos, por 4 variables, esto era una cosa imposible de manejar, y logramos poner a disposición de ustedes un producto muy interesante que nos permite referenciarnos fácilmente en totales y en cada una de las dimensiones. También en la página web de Educación Compromiso de Todos, ustedes van a poder descargar, entrando al mapa, van a poder ver las dimensiones, cómo están las dimensiones, cada una de las dimensiones, y entrando a cada una de estas categorías, a cada una de las dimensiones van a poder descargar
hasta el nivel de detalle de las variables que utilizamos para la construcción de los indicadores. Entonces hicimos un esfuerzo porque esta información fuera muy completa y que estuviera, pues fuera siguiendo con nuestra lógica del derecho de fácil acceso. Finalmente, y con esto termino, el uso y proyección de esta herramienta y hacia dónde vamos en este trabajo. Perdón, pasé una. Ustedes, cuando uno mira el plan decenal vigente, el plan decenal 2006-16, se trazó como visión para dentro de 2 años, que a 2016 la educación sería un derecho cumplido para toda la población. Esto fue como la visión. Uno entra a mirar el plan decenal y mira los indicadores, las metas, las estrategias, y uno al final de leer el plan y los informes de seguimiento, uno dice, bueno, vamos bien, vamos mal en asegurar que en 2 años hayamos cumplido este derecho. Y lo importante de una herramienta como la que estamos compartiendo con ustedes es que nos permite entender 2 cosas. Primero es comprender qué significa un derecho cumplido, y segundo es que nos permite saber cómo estamos en ese cumplimiento. Entonces es un valor agregado muy importante. Otro reto en torno a la herramienta es, lo más importante es que esta herramienta, y por eso fue nuestra preocupación, porque esta información fuera pública, porque todo estuviera disponible, es que sea apropiada por los ciudadanos y que sean agentes activos para promover y vigilar la garantía integral del derecho. O sea, que todos comprendamos lo que significa, lo que hay detrás de esto, que en esas encuestas de percepción, como decía la doctora Ángela al comienzo, empecemos a reflexionar un poquito más sobre el tipo de educación que estamos recibiendo, sobre los principales retos que tenemos. Otro punto importante es incidir en la política pública sectorial y en la definición de metas. Si bien esos rangos que ustedes vieron obedecen al comportamiento de la distribución, pues vale la pena preguntarnos como país qué es lo que no consideramos aceptable en términos del derecho a la educación. O sea, que no haya, por ejemplo, entidades territoriales por debajo del 50%, que cerremos esas distancias que existen entre quienes están muy arriba y quienes están muy abajo en el cumplimiento del derecho. Entonces es otro tema importante que queremos alrededor del índice. Nosotros somos conscientes de la necesidad de realizar una movilización pedagógica sobre el tema, y estamos pensando ya en desarrollar una serie de estrategias y de actividades para el 2015 poder materializar este propósito. Hay un concepto importante. Hace cerca de 1 año tuve la oportunidad de escuchar a Margarita Peña cuando estaba el 3 de diciembre divulgando los resultados de las pruebas PISA. Y la primera cosa que dijo Margarita era que cada 3 años, cuando se divulgaban las pruebas PISA, era como una fiebre. O sea, hablábamos de pruebas PISA, pasábamos diciembre, unos artículos de prensa en enero y bajaba la fiebre. Y que generalmente cuando hablábamos de pruebas PISA se empezaban a hablar de reformas y de cambios estructurales. Con este índice queremos que sea un continuo, no queremos que sea una fiebre por el derecho o por un momento puntual, sino que de verdad todo sea una construcción colectiva y nos apropiemos de lo que está detrás de este concepto. Reconocemos la posibilidad de enriquecer. Ya hemos recibido algunos comentarios, estamos empezando a recibir algunos comentarios. Anoche llegaron algunos, por ejemplo, del DANE, reflexionando en torno al tipo de indicadores y lo que tenemos. Creemos que claramente es una herramienta que todos podemos mejorar, pero aquí lo importante es lo que está detrás de la herramienta. O sea, es una apuesta importante, es un esfuerzo importante de la alianza, y lo importante es seguir enriqueciendo entre todos esta herramienta. Y con eso termino. El comité de seguimiento a los derechos humanos que les comenté decía que una de las obligaciones de los estados, además de la educación primaria obligatoria y gratuita, era que contáramos como una estrategia nacional de seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el pacto, y que esa estrategia nacional debería tener unas medidas deliberadas, concretas y focalizadas. Nosotros creemos que este índice y esta herramienta puede ser parte de una estrategia nacional que con esta óptica y con esta metodología y con este enfoque nos permita avanzar a todos en la dirección correcta. Muchísimas gracias. Este es
nuestro índice y es el índice de todos. Les agradecemos mucho.